Hola, muy buenas noches. Es jueves, esto es Al Cierre y como saben, todos los jueves nos encargamos de analizar las cuestiones económicas que han sido actualidad durante la semana. Llevamos muchos meses hablando de economía, desgraciadamente llevamos muchos meses hablándoles de crisis y en este trayecto largo que hemos recorrido, pues ha habido momentos en los que sinceramente no esperábamos que esta crisis, que estos recortes que han tenido que aplicar las administraciones afectaran a áreas tan importantes como son la educación y la sanidad. Pensamos que nunca íbamos a llegar a este punto, pero como les decía, desgraciadamente hemos llegado y hemos llegado además de una forma muy drástica, de una forma que está afectando gravemente a estos servicios públicos, que la están sufriendo los profesionales que los trabajan, que lo están sufriendo las familias y los niños, los estudiantes, en definitiva, que se están viendo afectados por estos recortes y por todo lo que ellos conllevan. Estos recortes han dado lugar también a movilizaciones. En la calle ya se está haciendo escuchar la voz de esos estudiantes, de sus familias, de sus profesores, de los sindicatos. Todos a una reclaman que por favor esto acabe y que se solucione de una vez por todas esta situación que lo único que hace es frenar el desarrollo de un país ya gravemente afectado por esta crisis. Bien, pues como no podía ser de otro modo, en este programa nos ocupamos de la actualidad y en esta semana no se habla de otra cosa que de los recortes de educación. Por tanto, hemos querido reunir aquí a los afectados, a quienes conocen el tema y pueden hablarnos de ellos y a quienes nos pueden contar también qué va a pasar en la calle durante los próximos días. Paso a presentarles ya a quienes nos acompañan hoy. Ellos son Paco García, responsable de enseñamiento de comisiones obreras del País Valencià, Alacantí Les Marines, ¿no? Lo he dicho bien, está correcto. Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias y encantado de estar aquí otra vez. Pues enseguida entramos en materia. Antes presentarles también a Virginia Bertomeu. Ella es maestra del Colegio Público L'Horta de Sant Vicent del Raspeig. Virginia, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir, por estar aquí hoy. A vosotros. Fernando Javier Fernández, director del Colegio El Palmeral de Elche. Buenas noches. De Alicante. De Alicante, De Alicante. Discúlpame, pues mira, aquí Pero no ha me habido un importa, error de... Pero da igual porque es un de buenísimo colegio. documentación. El Palmeral de Elche es un buenísimo colegio también. Bien, pero hay que decir las cosas como Sí, son. sí. Director del Colegio Público El Palmeral de Alicante. Muy bien. Pues completa nuestros tertulianos de hoy Silvia Pardo, responsable de enseñamiento de UGT del Alacantí. Silvia, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar Bienvenida. aquí con vosotros. Bien, pues comenzamos ya, si os parece, y como comentábamos en esta breve introducción, pues la situación es en estos momentos insostenible. Por hacer un rápido resumen, los cerca de 1.500 colegios e institutos de la Comunidad Valenciana que no cobraban desde septiembre los gastos de funcionamiento y lo hicieron apenas la pasada semana. Algo que se ha venido traduciendo en cortes puntuales de suministro que habéis tenido que sufrir en vuestros centros, luz, calefacción en algunos centros y racionamiento diario del material escolar, lo que me imagino que dificultará bastante los quehaceres diarios de los estudiantes y de los profesores. Los recortes han alcanzado también al personal docente. Se calcula que el sistema educativo valenciano ha perdido alrededor de 2.500 profesores o incluso más. El número de alumnos por clase se ha disparado, es otra de las consecuencias, hasta alcanzar las ratio máximas y superarlas. Los impagos están empezando a poner en peligro la pervivencia de comedores y rutas escolares en muchos colegios que, si no reciben pronto el dinero, se van a ver obligados a recortar o a suprimir, mejor dicho, estos servicios. Las escuelas infantiles privadas de la Comunidad Valenciana están pendientes de cobrar el cheque escolar que precisan para su funcionamiento y para pagar a parte de su personal. Las universidades, por supuesto, también afectadas con una deuda de la Generalitat que alcanza los 800 millones de euros. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Me gustaría que comenzáramos haciendo una rápida valoración de cada uno y luego pues ir un poco entrando más en detalle en todos estos puntos. Paco. Pues yo por arrancar con algo positivo, porque hace ya un mes y 2 días, ¿no?, que tuvimos la primera gran manifestación en Alicante el día 21, seguida de otra el día 26, todas contra pues una especie de política de recortes, ¿no?, de ajuste, que le llaman, ¿no? Y bueno, pues ha sido la ciudadanía, con esa expresión de indignación en la calle, la que ha forzado, por ejemplo, la primera noticia que hacías, ¿no?, el estrangulamiento económico que teníamos los centros educativos, tanto los públicos como los privados,
pues ha sido de alguna manera agilizado en el pago de ese último trimestre, el tercer trimestre o el cuatrimestre en los privados, pues porque había una situación ya insostenible que había llevado pues a lo que ya habíamos visto y lo ha citado, ¿no? Cortes puntuales de luz, imposibilidad de llenar depósitos de gasoil para calefacciones, dificultades para suministro de materiales. Entonces, esto, que es una realidad que estaba afectando al profesorado, a los centros, a las familias, al alumnado, se ha traducido en indignación y en manifestaciones en la calle, que hace un mes que estamos en una campaña de protesta continuada, y esto es lo que indudablemente está forzando a que las políticas se aproximen a lo que la ciudadanía necesita, ¿no? Que son esos servicios básicos, y el educativo creo que es uno de los prioritarios. Yo os comentaba al principio que nunca pensamos llegar a esta situación. Virginia, ¿cómo lo estáis viviendo en los centros? Porque tú nos puedes contar de primera mano que vives el día a día en un centro que está afectado por estos recortes. ¿Cómo es la vida de los profesores, de los estudiantes? ¿Cómo lucháis? Pues nosotros en primaria, lo que es problemas de calefacción y de luz, como eso lo pagan los ayuntamientos, ese problema no lo hemos tenido. Hemos seguido teniendo calefacción, siempre con una política de ahorro dentro del centro, porque claro, y desde luego lo que más nos está influyendo es el tema de cuando hay alguna baja de profesorado, el tema de que se tarda mucho en cubrir, el tema de un permiso no remunerado, como puede ser ahora mismo. Hemos tenido una profesora de inglés, pues ha tardado 15 días en llegar la persona, que tendría que haber llegado inmediatamente, porque los papeles estaban pedidos para el día que cogía permiso, que es un permiso para formarse. Entendemos que el permiso es para formarse. También estamos asfixiados por el tema de todos los planes y todo el aspecto burocrático que nos llega a la escuela, de tratamiento a la diversidad, de plan de acción tutorial, de plan de mejora, plan de lectura. O sea, no has acabado uno y ya te empieza otro. Entonces, claro, eso te quita mucho tiempo de reuniones de coordinación con el resto del profesorado, de atención a padres, porque también intentamos, pues eso, flexibilizar el tiempo dedicado a los padres, a veces por el tema laboral, y más en estos tiempos. Te vienen diciendo, mira, no puedo pedir permiso en el trabajo. Claro. Entonces intentas flexibilizar, bueno, si no puedes venir el martes, pues ven otro día. Son muchísima carga burocrática, y sobre todo el tema también de las ratios que, bueno, si la gente dice, llegáis a 25, es la ratio, pero tenemos que contar ahí, por ejemplo, cuando hay un niño integrado, un niño con dictamen, eso debería de reducir. En estos momentos no se está ya casi respetando en ningún centro, porque te llegan, sobre todo de la población donde llego, que hay muchísima población y que te llega gente nueva, y no se está respetando esa ratio. O por ejemplo, en infantil de 3 años deberíamos de tener 20 alumnos por clase. Ya asumimos todos los centros de la localidad y empezamos con 25. Claro. Entonces es una sobrecarga. 25 que puede salir a 27 en algún sitio, ¿eh? Podríamos citar, podríamos citar a personas que han tenido que sufrirlo. Fernando, ¿cómo es la situación en estos momentos en el Colegio Público El Palmeral de Alicante? Pues la verdad es que es magnífica, curiosamente. Bueno, la verdad es que nos alegra escuchar eso. Es magnífica porque yo siempre lo he dicho, la escuela y la iglesia no es el edificio, sino que son las personas, son los valores, y cuando hay dificultades hay que suplirlo con esfuerzo, con compromiso, y muchas veces, no, claro, estamos haciendo un doble horario, hay que reconocerlo, porque llega a las 5 de la tarde y allí que nos quedamos haciendo pancartas, debatiendo sobre lo que tenemos que hacer, cómo ayudamos a protestar por los recortes, etcétera. Pero sí que es cierto que está en parte cundiendo el desánimo, que para mí es lo más negativo de todo, ¿no? Aparte que efectivamente hay muchas aperturas, y que una cosa positiva de todo el proceso es que nos hemos un poco habituado al consumo responsable de recursos, que hasta ahora, si mirábamos mucho la pela en los maestros, pues ahora es que mis compañeros y mis compañeras piden muy poco para atender a los chavales, ¿no? Piden lo estrictamente necesario, porque saben, o no tanto como que saben, no, desconfían. Desconfían y desconocen, no es saben, sino que desconocen cuándo llegará el dinero, si con el dinero, como han tardado tanto desde febrero del año pasado hasta ahora en ingresar los gastos de funcionamiento, íbamos a tener para cubrir los gastos ordinarios, y entonces sí cunde en parte el desánimo.
junto con los recortes profesionales, que es otro tema muy importante y que efectivamente es paralelo a los recortes que están produciendo en educación, pues la verdad es que hay poca... nos han herido gravemente a la motivación del profesorado. En nuestro centro estamos llevando muchos planes de mejora, muchísimos, y en muchos centros, en la práctica totalidad, como decía la compañera. Esta Navidad mismo estamos trabajando en un modelo de autoevaluación, una evaluación externa también que nos van a hacer desde la Fundación Valenciana de Calidad, y trabajando toda la Navidad, un grupo de profesores, nos enteramos de que venía ese recorte importante en nuestros salarios, y además precisamente en un complemento que va orientado a reconocer un mínimo el compromiso que tiene el profesorado con la mejora continuada, con la formación, con la innovación, con una serie de actividades que se hacen en los centros para atender lo mejor posible a los alumnos. Y luego, pero si fijaros queréis... que a mí la verdad es que me asombra los solidarios, la solidaridad que ha aflorado, ¿no?, con esta crisis y con estos recortes. Ya ocurría también en el sector de la justicia, pues cuando los funcionarios tenían que hacer el doble de su turno de horas. Vosotros, en definitiva, no estáis preocupados, estaréis preocupados, lógicamente, pero que quizá en esa lista de preocupaciones lo último es vuestro salario, lo último es que tengáis que hacer más horas. Al final lo que más os preocupa es que la calidad no se resienta del centro. Bueno, es que realmente está todo enlazado, es decir, el recorte que nos están haciendo a nosotros, que además va en ese complemento que yo te decía que es como un complemento para entender, para que todos lo entendamos, de productividad, de reconocimiento de las labores extras que hace el profesorado para que mejore la atención a los niños. Pues si te recortan ese complemento, es que no es un complemento que sea un gasto corriente, es un gasto de inversión, porque tú a los profesores les das poquito y te dan mucho. Claro. Y al revés también. Si tú en un mínimo reconocimiento que estás haciendo al profesorado, y que los políticos no se cansan de decir que es que hay que reconocer socialmente al profesorado, que hay que darle autoridad al profesorado, luego lo arreglan todo con una ley. No, la autoridad del profesorado hay que trabajarla a lo largo de toda una vida profesional, no es a base de una ley. Entonces la presunción de veracidad, todo es un cuento chino, ¿no?, que no debería aplicarse en ningún caso para el profesorado ni para ninguna persona. Todos somos iguales, es decir, todos tenemos distintas funciones en la sociedad, pero todas tenemos también el mismo rango personal, ¿no? Pero sí que es cierto, es decir, si nos recortan en el complemento que va orientado a hacer un mínimo reconocimiento a todo el trabajo que estamos haciendo, pues lógicamente, ¿qué vas a decir? Oye, ¿estás obligado a hacer lo mismo? Va a intentarlo, pero ya el ánimo no es el mismo. Cualquier trabajador se sentiría igual, ¿no? Y todo eso repercute al final en los chavales, en la atención a las familias. Es que es así, no se puede evitar. Pero porque anímicamente a lo mejor no estamos igual de preparados como lo estábamos hace unos meses, ¿no? Está claro. Silvia, desde los sindicatos vuestro papel es vigilar que esta situación no vaya más, pelear, estar al lado en este caso, de los docentes y de las familias. ¿Cómo lo estáis viviendo estos últimos meses tan duros? Bueno, pues lo estamos viviendo intensamente. La verdad es que llevamos muchos años ya, muchos años luchando, saliendo a la calle, protestando por las continuas agresiones que viene sufriendo la enseñanza pública. Llevamos muchos años reivindicando, y la respuesta que estamos obteniendo por parte de este gobierno pues es recortes y más recortes y más recortes y sucesivos atentados contra la enseñanza pública. Podemos recordar 1000 propuestas, la suspensión de programas de compensatoria, la continua rescisión de puestos de trabajo, las sustituciones no cubiertas, la educación para la ciudadanía, que todos recordamos, en fin, un sinfín de agresiones que venimos sufriendo ya desde muchos años, ¿no? En este momento ha habido algo que ha supuesto un punto de inflexión, y ha sido la publicación de este decreto. Y ha supuesto un punto de inflexión por lo que está diciendo Fernando, y coincido plenamente con él. Este decreto, además de medidas terribles para muchos funcionarios, para los funcionarios docentes ha sido como darles en el corazón. Es decir, cualquier docente, cualquier
profesor o profesora estaría encantado de que su salario, cuando se pactó la subida salarial, hubiera sido en su sueldo base, ¿no? Pero no, se pactó en unos complementos que van destinados a la formación. El profesorado trabaja muchas horas, como dice Fernando, no trabajamos esas horas que se dicen muchas veces en los medios de comunicación por parte de los políticos, etcétera. Trabajamos muchas horas. Yo creo que tenemos una dedicación bastante exhaustiva a nuestro trabajo y nos formamos muchas veces a costa de nuestro horario personal, de nuestro esfuerzo e incluso de nuestros propios recursos, porque recordamos que la formación no está cubierta en nuestro horario. Por lo tanto, que nos hayan dado en ese punto, pues sinceramente ha dolido muchísimo. Pero esta ha sido una agresión más de todas las que venimos padeciendo. Lo que ocurre es que al hablar de dignidad, y nuestros políticos se han llenado la boca en muchas ocasiones hablando de lo importante que es la dignificación de la función docente, pues poner encima de la mesa este tipo de medidas es como hacer lo contrario de lo que se dice. Es decir, no hay dignidad si estás aplicando continuamente recortes en una misma línea, y es en la línea de lo público. Y yo me gustaría recordar que la escuela pública es la única que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas. No hay otra enseñanza que pueda garantizar esto. Y por lo tanto, dar siempre del mismo lado no es dignidad para la escuela pública, y darle a los docentes somos una parte más. Las infraestructuras están tocadas. ¿Cuántos años llevamos hablando de barracones? ¿Cuántos años llevamos hablando de centros que están en condiciones prácticamente insostenibles? ¿Cuántos años llevamos hablando de falta de recursos? ¿Cuántos años llevamos hablando de muchas carencias en la escuela pública? Pues ahora una más que es este atentado también contra los propios docentes, ¿no? Yo, si me permites, Sí, porque de lo que han dicho Fernando y Silvia, a mí me gustaría decir un par de cosas. Porque yo no creo que este sea, y así ha reaccionado la sociedad, un ataque a los funcionarios, ni siquiera a los empleados públicos. Yo creo que la gran diferencia con esta fase y con anteriores que hemos mantenido desde el sector educativo es una muy clara. Es que la sociedad ya percibe lo que tú decías en la introducción del programa, ¿no? La crisis ha calado hasta la médula a toda la sociedad. Entonces, ya no son solo los empleados y las empleadas públicos, son los proveedores de servicios. Ya no es solo la escuela pública, son la escuela privada también la que está afectada de impagos. ¿Por qué salen los farmacéuticos? ¿Por qué sale el sector de libreros? ¿Por qué las universidades? ¿Por qué absolutamente todos los sectores están afectados de unos recortes que, bueno, pues se nos imponen por una gestión económica que nos ha llevado al traste la economía, ¿no? o el territorio? La movilización que hemos tenido ha señalado unos puntos recientemente, la movilización de bueno, pues señalar las marchas del derroche que les llamábamos, ¿no? Terra Mítica, Ciudad de la Luz, Aeropuerto de Castellón, Ágora, Fórmula 1, son una serie de proyectos, de unas políticas que no estaban dentro de la realidad. Era una especie de ficción como la que han mantenido durante años los griegos y ahora pues, están en la situación que están. Pues esa era la situación en la que pues, creo que se despierta la sociedad y entiende que cuando el profesorado, los médicos, las enfermeras, los sanitarios, justicia, cuando todo este colectivo se está moviendo es porque hay unos recortes que afectarán a unos servicios que repercuten en la ciudadanía. Y la ciudadanía ya lo percibe, ya sabe que no va a tener la beca del libro, ya sabe que tiene dificultades para conseguir la beca del comedor, el bono infantil que acabas de comentar, todas estas cosas calan. Y creo que por eso hay una diferencia entre aquella movilización que mantuvo el profesorado. Aquello que has dicho de la solidaridad fue espectacular. El profesorado, en la anterior etapa, un 28 de abril de 2009, hizo una huelga. La huelga estaba convocada por la plataforma y no había ni un solo aspecto de reivindicación laboral o retributiva. Todo era
para señalar los déficits de la educación, señalar la crisis que nos llevaba a unas tasas de fracaso escolar insostenibles. A partir de ahí ya no hay futuro, ¿no? Si llegamos al sector masculino casi a rondar el 50% de fracaso escolar, pues estamos conduciendo nuestra sociedad hacia un no futuro. No sabemos hacia dónde, pero por ahí no podemos caminar. Y eso es lo que se estaba señalando desde que, bueno, pues las movilizaciones arrancan con cosas muy notorias, ¿no?, del anterior y muy nombrado conseller Fondemora, ¿no? Aquello de la EPC, el chino mandarín, todo aquello, pues era una serie de cosas que, como ahora nos ocurre, tal vez están distrayendo las atenciones. Digo esto porque estamos en una movilización contra recortes de servicios públicos y, bueno, pues han salido a la palestra otra serie de cuestiones. Pues ahí tenemos una delegada de gobierno, Paula Sánchez de León, pues diciendo que no entiende por qué el alumnado se moviliza. No entiende por qué se moviliza si los recortes son mínimamente del sueldo del profesorado. Es falso. El alumnado ya sabe que no es así, que tiene menos profesores, que tiene menos programas, que hay más gente en el aula, sabe que no le sustituyen al profesor de filosofía, o lo que ha comentado Virginia, no sustituyen a la profesora de inglés. Estamos haciendo una publicidad y no es la realidad. Poco acertada, porque es un momento en el que todo el mundo asume que la situación es difícil y es el momento de que el político se ponga al lado del afectado y al menos le dé una palmadita en la espalda, ¿no?, y reconozca pues que las cosas no van bien. Desde el colectivo se afirma que se ha retrocedido en estos últimos meses 30 años atrás. ¿Es cierto? Sí. Hoy, por ejemplo, comentábamos, porque para que no caiga el desánimo, en el colegio lo que estamos haciendo, creo yo, que casi horas extras, llegando más pronto para entre nosotros tener el mejor momento de poder hablar, poder compartir, para darnos ánimos y para ver, bueno, qué va a ser lo próximo que nos espera. Y comentaba una compañera un poco mayor que yo, decía, no, si vamos a llegar a este paso, al profesor quedaba todo, quedaba educación física, nos va a tocar otra vez volver a antaño. O sea, todo lo que hemos ido mejorando nos da la sensación que lo vamos a perder, los desdobles. Nosotros no tenemos el segundo profesor de inglés, con lo cual, tanto que se habla del trilingüismo, por supuesto que estamos todos a favor de eso, pero no tenemos el segundo profesor de inglés, con lo cual los alumnos de nuestro centro en infantil no están impartiendo clases en inglés. Y todo eso, claro, queremos, pero si no nos ponen los recursos, ya de hace muchos años decíamos, cuando hablan de fracaso escolar, en el Consejo Escolar Municipal, por ejemplo, de San Vicente, el inspector lanzó la idea, el que tenga la solución para el fracaso escolar, que lo diga, menos ratio, tú pon menos alumnos por clase, pon más desdoble, pon más profesorado y verás como así, claro, no, de eso no estamos hablando, sí, estamos hablando de poner soluciones y lo que no puede ser es sacar leyes y una financiación. Se han ido sacando ley tras ley, muy buenas algunas de ellas, pero si no ha habido financiación, si no ha habido formación del profesorado, porque la mayoría de las veces nos formamos, como decía ella, pues a costa de nuestro dinero, nuestro trabajo, de nuestra buena voluntad y muchas veces buscando tú, gracias hoy en día a la herramienta de internet, te buscas muchos materiales, pero claro, todo es a base de sacrificio y donde repercute sobre todo es en la enseñanza pública, que donde las desigualdades sociales es donde vamos a poder taparlas más y fomentar para que no se den. Es importante, a mí me gustaría destacar que es cierto que estamos en un contexto de crisis y eso es algo evidente, ¿no? Pero también es muy cierto que aquí hay una línea política muy clara desde hace muchos años. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la crisis sea la tapadera de esa línea política, de esa acción política que es atentar continuamente contra el servicio público. Y yo creo que en este momento la ciudadanía ya se está dando cuenta de que esto es así, porque como decía Paco, no sé cómo calificarlo a esas declaraciones de la señora de León. Los alumnos son los primeros que padecen las consecuencias de esos recortes. ¿Cómo no van a saber los alumnos lo que suponen este tipo de políticas? Claro que lo saben,
como lo están sabiendo ya los padres y como lo están sabiendo todos los usuarios de los servicios públicos. Si se deteriora la sanidad, nos afecta a todos. Si se deteriora la educación, nos afecta a todos. Y eso es una línea política. Y aquí en este país o en esta comunidad llevamos ya muchos años en los que se ha dado prioridad a un tipo de actuaciones políticas o de eventos que, bueno, pues como decían, quizá pues ha llevado el nombre de la comunidad muy alto, pero bueno, tampoco es cuestión de subir muy alto para que luego el batacazo sea mayor. La realidad en este momento es que tenemos una escuela en barracones, que tenemos un profesorado totalmente vapuleado, que tenemos unos alumnos que tienen que ir al colegio con mantas porque no tienen calefacción, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad de los servicios de la escuela pública. Y si nos vamos a sanidad, nos encontraremos con lo mismo. Entonces, yo creo que aquí es cuestión de valorar. Cuando estamos en un contexto de crisis, tenemos que saber dónde tenemos que invertir. Y desde mi punto de vista, en un contexto de crisis tenemos que invertir donde más necesario es, que es en sanidad y en educación. Y aquí lo que se está haciendo y lo que están haciendo nuestros políticos es totalmente lo contrario. La verdad es que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Hemos visto imágenes, esas instantáneas de los chicos con las mantas en clase que nunca pensamos ver y que nos parecen de ciencia ficción. ¿Qué os dicen desde la administración, a mí, más Fernando? Bueno, yo creía que decías que me sugieren. Bueno, voy a decirte primero lo que me sugieren. Claro, y es que claro me que sí. recuerda cuando yo estaba haciendo el COU en el instituto. sí, Hace ya muchos efectivamente años. hablábamos, Es cierto, ¿no? Porque yo lo hice en el Jaime II, en la primera promoción del Jaime II, y recuerdo que estábamos sin luz y los chavales íbamos con una vela, como protesta. Estoy hablando del año, creo, 79. Y los chavales íbamos con una vela, y es algo parecido. Me sugiere eso, efectivamente, pero que hace más de 30 años. Están pasando Miguel cosas. Hernández. No quiero decir que hayamos dado un salto hacia atrás de 30 años, pero ya hay muchos indicios de que efectivamente estamos volviendo a como estábamos en la educación hace 30 años. Y en eso muy sí. poco tiempo, además. Porque comentabais hace un momento los barracones, por ejemplo. Es un problema que viene de muy atrás, ¿no? A mí se me ocurre, ahora que se habla tanto de despilfarro, en la educación nunca se ha despilfarrado en todos estos años. No ha habido un despilfarro, una inversión de decir, pues, ¿qué apuesta, ¿no? ¿Qué apuesta más importante de la Generalitat, en este caso, por la educación? ¿Habéis echado de menos que en los tiempos de más bonanza económica Efectivamente. se le haya dado un impulso a los Claro. centros? Eso es lo que Efectivamente. estábamos planteando hace un momento, es decir, ahora estamos en un contexto de crisis, pero es que unos años atrás hemos estado en un contexto de bonanza económica, y en ese contexto de bonanza económica, aquí en esta comunidad han proliferado las aulas prefabricadas o los barracones. Esa es una muestra de cuál es la línea política, cuáles son los intereses reales de nuestros gobernantes. Si de verdad en sus intereses estuviera priorizar la educación pública o los servicios públicos en general, en ese contexto de bonanza económica hubiesen proliferado los centros educativos, hubieran construido aquellos centros que tanto se necesitan y que se siguen necesitando, y no se hubiera derrochado, en mi opinión, el dinero con aulas prefabricadas, con barracones, que bueno, pues supongo que habrá sido un negocio para algunos, pero un desastre para la escuela pública. Yo creo que yo he trabajado 4 años en un colegio completo de prefabricadas o barracones, como le queramos llamar, y te aseguro que no se trabaja bien, todo lo contrario, porque he llegado incluso a escuchar declaraciones de políticos que decían que no sabían de qué se quejaban los docentes cuando estaban en aulas prefabricadas, que disponían de calefacción, que disponían de todos los... Pues no es cierto. En los barracones no se trabaja bien, los ruidos son insoportables, los cambios de temperatura son tremendos, las filtraciones de agua cuando llueve ni te las cuento. Es que lo dice la palabra, es un barracón, no está acondicionado para dar clase para una escuela en condiciones, ¿no? Y en eso se ha despilfarrado el dinero desde mi punto de vista, y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? Sí, en mi opinión, ahora en tiempos de crisis, tanto en educación como en sanidad, se deberían de gastar los dineros, primero en aumentar las políticas de compensación,
porque hay más familias con dificultades económicas, es decir, no vale ahora recortes para políticas de compensación educativa o de compensación sanitaria, debería de invertirse en formación e innovación, es decir, que el aprovechar el tiempo de crisis, que no se va a gastar dinero en otras cosas para invertir en formación, innovación y mejora, y todo orientado a un consumo responsable de recursos y a un mayor rendimiento. El problema aquí en la Generalitat no es ahora en tiempos de bonanza, como tú decías, ya no por las inversiones, pero también cuál era el compromiso, porque el planteamiento de la LOE es que es el principio fundamental es el del esfuerzo compartido. ¿Y qué significa eso? Efectivamente, la cultura del esfuerzo, pero vamos un pasito más allá. Compromiso de los profesores, compromiso de las familias y compromiso de la propia administración. Es el caldo de cultivo para que después los chavales consigamos chavales que se esfuerzan. Claro. Y aquí falta el compromiso de esa administración que tenía que haber liderado la innovación y la mejora continua en las escuelas. Y lejos de llevarnos a la modernización del sistema educativo con las nuevas tecnologías, con las pizarras digitales, etcétera, hemos quedado a la cola de todo el Estado, y con la implantación de programas plurilingües, que sí que se ha hecho mucha demagogia, pero seguimos desde hace 3 o 4 años con un solo colegio bilingüe en la provincia de Alicante. Entonces, bastante lamentable. Es decir, ya no ahora por la crisis, es que efectivamente no se pusieron las pilas cuando había bonanza económica, y ahora en crisis, ya digo, políticas de compensación, consumo responsable de recursos, inversiones en formación, mejora e innovación. Yo creo que sí que se ha dado un salto de 30 años o más, ¿eh? Yo sí que estoy totalmente convencido de que estamos dando un paso de involución innegable, y eso es lo que la sociedad percibe y responde. Por algo salen hoy los padres a la calle a manifestarse desde el barrio de San Gabriel, en fin, pues hacer una manifestación. Por algo salen, y es hoy, no estamos esperando a que el sábado que haya otra manifestación convocada, no. Hoy vuelven a salir, y por algo ha habido concentraciones en los ayuntamientos. Y además señalar una cuestión que está muy clara en lo educativo y en lo laboral. Las mismas políticas han dado resultados muy distintos según los desarrollos autonómicos. Yo esto no me cansaré de señalarlo. En época de bonanza, el desarrollo de las políticas educativas valencianas conducían a unas tasas de fracaso escolar que nos situaban a la cola, nos han situado a la cola de todas las comparativas, informes PISA, etcétera. Y sin embargo, las mismas leyes desarrolladas en la cornisa cantábrica con otros parámetros y otras prioridades han dado unas tasas de, digamos, éxito escolar que nos sitúan, como ya dije en otra ocasión, a la par de Finlandia. Finlandia es el país de referencia en cuanto a educación. Y si hablamos de lo laboral, porque ¿qué es esto de los recortes a los servicios públicos y el decreto que se le impone a los empleados públicos? Es un retroceso en lo laboral. Pues vamos a vernos la reforma laboral que se nos impone, y sí que vamos a dar un salto no ya de 30, sino de más de 40 años en pérdida de derechos. Negociación colectiva. Te va a afectar a ti, le va a afectar al fontanero, le va a afectar al panadero, le va a afectar al maestro, le va a afectar a mi hijo de 14 años y a mi hija que está empezando su carrerita para ver en qué país europeo terminará su futuro laboral, con suerte, ¿no? Es una pena. Bien, pues estos son en parte los problemas que os afectan al sector de la educación en este momento, pero como decíamos antes, la respuesta no se ha hecho esperar. Estáis en la calle, vais a seguir estándolo hasta que tengáis una respuesta y una solución, y vamos a hablar de eso en cuanto volvamos de publicidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos vamos a publicidad, son unos minutos de nada, pero enseguida volvemos. Hasta ahora.